Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, acá estamos en la feria, pero estamos firme, ¿no? Al pie del Así cañón. es. Bienvenido, Gonzalo. Bienvenidos, Gracias. amigos, ¿no? Que nos siguen semana a semana por las señales Somos Alta. ¿Y qué programas traemos hoy, Vamos a hablar de tres temas importantísimos. Uno tiene que ver con la defensa del consumidor. Concretamente nos va a visitar el doctor Daniel Paganetti. Lo vamos a visitar nosotros a él, porque vamos a ir Es al verdad, estudio, tiene razón. ¿sí? Vamos a Para visitarlo en el nuestra consultorio querida clínico. sección de consulte con su abogado. Tal cual. También vamos a hablar respecto a los derechos de los músicos. Nos va a visitar Diego Maita, que es el presidente de MIAS, que es la Asociación de Músicos Independientes de Salta. Así es. Y por supuesto se acerca el 9 de julio, Roque, y por eso hemos convocado una mesa de tres historiadores que van a representar a tres próceres. Así es, padres de la Belgrano, patria. San Martín y Güemes, nada más y nada menos. Nos va a visitar el doctor Jorge Gamón Escap, también el Gregorio Caro Figueroa y el doctor Sebastián Pérez Pisón. Así es, nosotros vamos a la placa. Porque ya sabe, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, algún temita jurídico, no se quede con esa duda, vaya a quien sabe de derecho, consulte con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, y acá en la sección del artista. Así es, Gonzalo, porque tenemos, como todos nuestros amigos saben, el artista invitado del mes a fin de difundir las actividades de los músicos, de los artistas plásticos, de los pintores, de los actores también, como fue la semana pasada, y en este caso los derechos de los artistas, y en particular y sobre todo de los músicos. Promover la defensa de los derechos de los músicos, es el caso. Sí. ¿A quién convocamos, Roque? A MIAS, músicos independientes asociados de Salta, una asociación que viene del año 2009. Está con nosotros su presidente, como decíamos, Diego Maita. Flamante presidente, ¿no? Así es. Es la tercera comisión. Esta es la tercera comisión. Me toca el orgullo, la alegría de haber sido elegido como compañero y compañeras. Creo que en esta tarea que aparece como colateral al laburo del músico, pero es muy necesario, ¿no? Porque el músico se preocupa mucho por capacitarse, por el ensayo, por la actuación, por tener los instrumentos a punto, pero por ahí algo que la historia de cómo se ha desarrollado la práctica profesional del músico nos ha hecho descuidar un poco, que es el resguardo de nuestros derechos. Nosotros como músicos podemos ser autores, podemos ser compositores, y en este sentido hay toda una historia de defensa de este derecho que habría que remontarse a los orígenes incluso de la actividad musical y los cambios tecnológicos, porque en su origen la actividad musical es individual o grupal, se da en un seno donde se comparte, luego aparecen los soportes de registro de las partituras donde alguien puede tocar la obra de otro, luego aparece el registro fonográfico, sea en discos, cassettes, CD, y eso va generando todo un cambio donde el original ejecutante y dueño ya de una obra pierde el control de su obra. Pierde el control de su obra. Entonces, ¿cómo adecuar la legislación y el beneficio económico que esto genera para que el creador, sea de una letra, sea de una canción o incluso de una pieza grabada, aún con la composición de otro, reciba un poco de participación, ¿no?, en el producto económico? Es una de las grandes preocupaciones que tenemos nuestros músicos. Una cuestión que está legislada en nuestro país y demás. Hablas del autor y del compositor, pero también del intérprete. Así ¿Qué pasa es. con el intérprete, digamos? Bueno, nosotros tenemos, Sí. todos estos derechos se rigen de manera colectiva. Sí. Autores y compositores vía SADAIC, intérpretes vía ADI y CAPIF, que regula los derechos de los productores y fonográficos. Nosotros los músicos independientes, una de las características que tenemos es que somos los productores de nuestras propias obras, somos quienes generalmente sostenemos y solventamos los costos. Entonces, cada tipo de derecho nos obliga a aprender a vincularnos con cada asociación de gestión colectiva. Entonces, hay, en el caso del derecho de intérprete, tenemos a ADI, que viene a Salta con su delegación 2 veces al año, y eso implica aprender un trámite, por responder esa cuestión puntual, ¿no? Sí, lo traigo a colación, digamos, porque Salta, digamos, tierra de poetas y cantores y demás, muchas peñas, muchos escenarios y demás, pero uno escucha, digamos, como en tono de protesta de los artistas, es decir,
que los dueños no nos respetan a nosotros como artistas, nos hacen cantar por el pancho y la coca. Así a nosotros nos sirve la vidriera, pero también no vivimos solamente de la vidriera totalmente. y no está bien retribuido económicamente como debiera ser, digamos, una actuación de una noche, por ejemplo, de un artista en una peña. Coincido. Pienso en Navalcarce, pienso en tantos lugares que tiene Salta, ¿no? Hay una modalidad que es muy común, que es la que por un lado va a tocar de onda, como se dice, gratis, por la bebida, por la comida, por la vidriera, y te dan como si fuese, digamos, un acto de generosidad magnánima. El dueño del boliche te dice, bueno, podés vender tus CDs. Y muchas veces la convocatoria, la gente va a escuchar música, claro, y la convocatoria dice, más que lugar es el artista, ¿no? Vamos a tal lugar porque la cartelera está buena, digamos, ¿no? Claro. Y por ahí creo que pasa un poco por entender que el artista es parte fundamental de la ganancia de este empresario gastronómico, que en toda su ley y su justicia ha invertido su capital, su trabajo, su tiempo. Nadie discute eso, pero creo que hay que propender mecanismos que permitan un poco más de justicia y de equidad en la distribución de Para ello es importante ganancias. que los músicos estén asociados. Claro, nosotros justamente vamos en estas tareas que tenemos en agenda con la nueva comisión. Lo que pensamos es, por un lado, que lo fundamental y la primera tarea es capacitarnos, o sea, aprender cuáles son sus derechos, cuáles son nuestros derechos, porque sin un derecho conocido no hay un derecho que uno pueda reclamar. A partir de ahí, aprovechar estos espacios de organización colectiva, porque también creemos que todo tipo de lucha en este sentido reivindicativa debe ser colectiva, para poder entrar en instancias de diálogo, permitiendo esto, ¿no? Subsanar estas situaciones de desprotección que tenemos muchas veces, reitero, por falta de conocimiento. Nosotros sabemos, por ejemplo, de que el SADEM, que es el Sindicato Argentino de Músicos, que no tiene filial en Salta, pero tiene filiales en varias provincias, regula, hay una tabla que es muy minuciosa de cuánto vale la actuación del músico, del cantante, del sesionista, si es en un bar, si es en un acto de gobierno, si es regula mínimos para la actividad. Un mínimo ético. Un mínimo ético, como cualquier profesión lo tiene y que nos parece que está bárbaro. Eso, por ejemplo, a nosotros nos falta. Hay que replicarlo eso. Hay que replicarlo. Nosotros por eso creo que estamos empezando con algo que venimos detectando. Tierra de poetas, tierra de cantores. En muchos de nuestros grandes cantores, compositores, autores, no tienen los temas registrados, por ejemplo. Y muchas veces lo ven como algo secundario, o esta cuestión de ¿qué me importa? Porque el artista está en otra... yo soy artista. No, o sea, no solamente es el caché que a veces cobra en un festival o en una actuación particular, sino también lo que deviene de haber tocado en un festival. Nosotros como músicos independientes damos un ejemplo. Hace un par de años vino una banda de rock, La Renga, a tocar con miles de personas de público, con una entrada que era importante también, y Sadaic retiene el 12% de la recaudación, es lo que hace usualmente. Bueno, ahí nos enteramos de que recauda una cifra importantísima y que se divide por ley entre todas las canciones interpretadas esa noche, sean de La Renga o de la banda telonera salteña que tocó. Entonces, si cada canción termina valiendo, supongamos, sobre 30 canciones cantadas, se recauda de Sadaic, por decir un ejemplo, no sé, 60.000 pesos, cada canción vale 2.000 pesos. Y si vos como soporte tocaste 8 canciones, te llevas como 16.000 pesos de derecho de autor, una vez que se devengan los gastos propios administrativos de Sadaic. ¿Y llega ese monto? Esta banda, bueno, que tocó, tuvo la suerte de tocar ahí, excedió este monto, ¿no? Es mayor aún, y sin poner el foco en el monto, lo importante es que ese monto, que para una banda como La Renga o otra banda puede ser mediano, puede ser hasta insignificante, para esta banda salteña le permitió cubrir gran parte de los costos de su disco. Y hace la diferencia. Por ahí uno dice, bueno, tanta plata dividido entre tantos miembros a lo largo de tantos meses, porque tocó una vez así al año, no es mucho, pero en realidad, si tenés que juntar el mango para pagar tu disco porque soy independiente, lo vale. Y así creo que lo que decimos nosotros, si aprendemos a registrar los temas por los derechos de intérpretes, si grabamos nuestros discos con toda la
las condiciones y los requisitos para que sea un disco legal. Claro, porque hay muchas producciones, pero que son caseras, ¿no? Hay producciones que son caseras, lo grabás en un estudio casero, lo replicás en tu grabadora de la compu, lo puedes vender y se puede escuchar, pero no genera derecho porque no está inscripto ni en Sadaic ni en nadie. Entonces, aunque suene todos los días y sea un hit en la radio, no va a cobrar un mango porque no lo tenés ni registrado en Sadaic ni declarado de nadie. Entonces, todo esto es parte del proceso de educación. Muchas tareas por hacer. Muchas tareas. Yo creo que a partir de ahí sí pasa a segundo plano de empezar a fijar mínimos por la actuación. Estoy charlando ya con muchachos de la Sinfónica que realizan también tareas por aparte como sesionistas en grabaciones. Vendrán reuniones con los propietarios de pubs. Y vendrán reuniones. Yo creo que el empresario va a entender. Hay muchos empresarios con los que ya tenemos contacto y que sabemos que va a haber buena disposición. Hay otros que no puedo decir lo mismo porque sé de que en otros rubros, sobre todo cuanto más fiesta y más alcohol hay de por medio, por ahí cambia un poco la ecuación también, ¿no? de cómo ver la ganancia. Pero creo que esto entre los abogados que por ahí puedan también tener inquietud e interesarles esta área de trabajo, y entre los legisladores que seguramente van a entender la importancia del patrimonio intangible de nuestra Salta, creo que vamos a iniciar una tarea, continuar la tarea que vienen los compañeros anteriores, fortalecerla para que Salta sea ejemplo en cómo se trata el tema. Como los músicos que nos están viendo, ¿no? Exacto, ¿A dónde nos ubican? Nosotros tenemos hasta ahora, estamos de prestado, no tenemos una sede propia. Hay un taller de música que se llama el Club de la Música en la Güemes al 191 que nos presta. Güemes 191. General Güemes. Adolfo Güemes. Casi Belgrano. Nos prestan ahí para hacer las reuniones, que tratamos de hacerlas una vez al mes, a veces cada 3 semanas. Damos a conocer en nuestra página, que ¿Cómo es esa página? Es página de Facebook Mías o Músicos Independientes Asociados de Salta. Ahí generalmente ponemos cuándo son las reuniones. Tratamos de hacerlas los miércoles, aunque por ahí puede cambiar esto. Perfecto. Tenemos ese contacto, tenemos el mail que es musicosmias@gmail.com. Y bueno, las redes sociales que aparte de vincular a mí, a los que estamos en la conducción, nos vamos contactando, nos van conociendo. Lo principal es afiliarse. ¿Cuántos afiliados tiene eso? Queremos saber. Mira, Mías llegó a un techo de 120 afiliados en un momento. Actualmente activos debemos tener la mitad, porque también la falta de continuidad muchas veces en estas asociaciones generan que empiecen a dejar de pagar la cuota, que se acerquen menos. Y el grupo duro con el que estamos trabajando somos 20 aproximadamente. Hay gente del folclore, gente del rock, gente. En tu caso, en el caso mío, que hacemos con un proyecto, hacemos rock para chicos, para niños y niñas. Con otro proyecto trabajamos un poco más música de proyección, folclore, rock también. Y bueno, la idea es que crezca la asociación, que no solamente en cantidad, sino también en calidad y en formación. Es nuestro gran desafío. Y lo principal es tener puentes de diálogo con todo, el colegio de abogados, el gobierno, propietarios de bares, las asociaciones de gestión colectiva. Hemos estado con ADI reunido la semana pasada. Hoy creo que nos juntamos con INAMU de Buenos Aires y bueno, es esta tarea que... Bueno, difundir los derechos, ¿no? Como decía al principio de la entrevista, conocer los derechos para poder después exigirlos, ¿no es cierto? Y luchar por ellos. Totalmente de acuerdo. Y defenderlos. Así es. Así que te agradecemos muchísimo, Diego, se nos acaba el tiempo. Gracias a ustedes. Pero está hecha la invitación para todas aquellas personas, músicos que se quieren acercar a la asociación, para informarse, para instruirse, para asociarse también, por supuesto. Y las puertas del Colegio Abogados siempre van a estar abiertas. Así que bueno, la invitación está hecha. Y bueno, cuando tengan el disco, me contaron que ya tienen un disco. Tenemos un disco que es un compilado de varios proyectos que están en la asociación. Así que le vamos a acercar a la producción y bueno, para que también lo sorteen entre la gente. Hemos dejado un par de discos para que lo sorteen entre la gente que lo sigue. Bueno, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Hacemos la primera pausa, ¿te parece, Gonzalo? Sí. Ya vamos con más cuarto intermedio. Quédese por la señal de Somos Salta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos.
es momento de consultar con un abogado. Así es, Gonzalo. Sí. Vamos al estudio de Daniel Paganetti. Por el que vamos a hablar, que un tema relacionado con los consumidores. En concreto vamos a empezar a hablar respecto a lo que tiene que ver con el libro de quejas. Y no solamente de quejas vamos a hablar, también de otros temas y demás. Así que bueno, ya llegamos. Vamos a ver si nos atiende, ¿te parece? Sacaste turno, ¿no? Llamé, vamos a ver si me ratifica el turno. Sí, adelante. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos en la feria. por favor. En plena feria. ¿Cómo está? No paramos, Muchas gracias, doctor Paganetti. no paramos en la feria tampoco. Bien. Bueno, Así es. Gonzalo, ¿te parece que antes de ir de lleno a la entrevista le mostremos a la ciudadanía quién es el famoso Colo Paganetti? Bueno, doctor Daniel Paganetti, muchas gracias por recibirnos Por aquí favor, en la feria. Gracias a ustedes. Estamos yendo a trabajar por visitarme. al doctor. En horario extraordinario. Sí, sí, aparte de excelente colega, ¿no? Yo Sí. siempre lo digo, cada vez que a mí me ha tocado encarar alguna acción de consumo compleja y demás, siempre lo he llamado y le he pedido sugerencias, consejos. Pero así es que- una obligación, doctor. Sí, 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 muchas es gracias. una obligación que está prevista en la ley, que nos obliga a cumplir la colaboración con los colegas, así que... Hablemos de las cosas que están previstas en la ley de consumo y que todavía están lejos de ser una realidad. En estos días ha hablado mucho del libro de quejas en distintos medios. Sí. Pero el libro de quejas existe, lo tenemos en el texto de la ley, pero a la hora de la verdad, ¿qué sucede con el libro de quejas? Bueno, lo más importante del tema del libro de quejas, que por estos días en Salta podemos decir que se ha instalado el tema, es la diferencia que hay. Tenemos una ley muy importante, que es la ley 7800, que entre sus normas prevé el libro de quejas, ¿no? Sí. En realidad esta norma reglamenta sin duda alguna lo que es el trato digno al consumidor, Sí. del 8 bis de la Ley de Defensa Nacional. La provincia, una suerte de reglamentación, porque es muy rica la ley, y entre esas prevé el libro de quejas. Pero había una diferencia entre una muy buena legislación y en la realidad del mercado, ¿no?, de bienes y servicios para ver si se está aplicando esta ley. Y la verdad que no hay noticias muy positivas, ¿no? ¿Y cómo debería ser un libro de quejas ideal, digamos? Cuando uno habla de un libro de quejas, piensa en un bibliorato, piensa en el libro papel, No, una cuestión online. El libro de Sí. quejas es, bueno, es importante Digital, sí. mencionar que primero es obligatorio, el único libro de quejas que hay, que se tiene que tener Sí. legalmente, es el que autoriza y habilita la Ley de Defensa del Consumidor. Sí. Es un libro común que tiene el sello de la Secretaría, la foliatura, inclusive uno rápidamente advierte que el organismo lo habilitó. Claro. Ese es el único Requisito legal, formal. exactamente. Sí. Y también una de las cosas que prevé la ley, esta 7800, que también es innovador, es la obligación de tener aquellos prestadores de bienes y servicios, empresas o establecimientos privados y públicos que tengan sitio web en el desarrollo de su actividad, Sí. tienen la obligación de tener en ese sitio web, abrir o consignar una solapa que Sí. sea reclamo online, para que los consumidores podamos hacerlo. Y ya que estamos, les Y ese informo... reclamo a la vista de todos los que accedan a la Exacto, página. sí. Uno entra, Sí. por ejemplo, una empresa que está en el shopping, Claro. tiene sitio web, tiene que tener la solapa, porque Claro. si no incumple el Bueno, artículo muy 12 interesante. de la 7800. Es algo muy nuevo. Ahora, Daniel, ¿para qué sirve? ¿No? Yo pienso, estoy hace 35 minutos haciendo una cola en el banco Sí. y pido el libro de quejas porque la tolerancia es 15 minutos, ¿es así, no es cierto? O menos. Sí. Supongamos que se ha excedido en el tiempo de, Sí, de mi un poquito más. tolerancia. Pido el libro de quejas, asiento mi queja, ¿y de qué sirve? ¿A dónde va a parar esa queja? Bueno, primero es una herramienta, tenemos que decir que es una herramienta de por sí importante. La sola existencia del libro de quejas genera la posibilidad inmediata de dar solución a un conflicto que se pueda presentar en el local de atención al público, ¿no? Cuando un consumidor pide un libro de quejas, la situación cambia. El gerente, la persona que atiende, por lo general cambia de conducta Claro, inmediatamente sí. y trata de llegar a una solución, Sí. que en la mayoría de los casos se llega para no... Lo que quiere es no dejar Y no se asiente que la se queja. siente la queja.
Y tiene, por supuesto, un montón de utilidades. De por sí no es una denuncia en la defensa, que va a la Secretaría de Defensa del Consumidor, pero uno puede, con la copia que deben darle, puede ir a la Secretaría y radicar la denuncia y va a tramitar, ¿no? Eso es otro derecho al marco. Y la Secretaría de Defensa del Consumidor, si hace alguna inspección de oficio, puede pedir el libro y ante alguna denuncia en particular actuar de oficio. Sí, va y lo buscas. Si el consumidor hace la denuncia, la Secretaría abre un expediente, lógicamente, e investiga qué hizo la empresa con ese reclamo. Y si la empresa no hizo nada, se somete, por supuesto, a una sanción en la Secretaría de Defensa del Consumidor. Justamente para eso tenemos que formular reclamos, para que la Secretaría pueda justamente controlar y auditar los libros de queja. Sin ir más lejos, esta mañana me leían un comunicado de la Cámara de Comercio que instruía e informaba a todos sus asociados que traten de cumplir, los instaba a cumplir con la ley 7800 y el libro de quejas en particular, y también los advertía de que si tenían sitio web que consignen la facultad, la solapa del libro de quejas online para los consumidores. Y esto es importante porque les decía la Cámara a sus asociados que va a haber una fuerte campaña de control de los libros de quejas que fue anunciado por la Secretaria de Defensa del Consumidor. Bueno, bienvenido. O sea que vino bien hablar del libro de quejas porque todos nos pusimos a trabajar y nos dimos cuenta que hacía falta trabajar. Y la verdad que es una profunda satisfacción. Y todo a raíz de un los tweet mecanismos, y de la contestación de un sí, el origen fue todo muy gracioso el tema, pero bueno. Hablamos de trato digno. Yo ponía el ejemplo del ciudadano, del usuario, del consumidor que está en el banco y espera. ¿Cuál es el límite máximo que uno puede tolerar una espera en un banco? Son 60 minutos, según la ley 7800. Es mucho, ¿no? 60 minutos. Sí. ¿Cómo es es mucho. Por lo general hay uniformidad. Son primeros 30 minutos, es el plazo razonable que la ley entiende que a uno lo tienen que atender. Llegados 60 minutos y no ha sido atendido, ahí ya lo considera una causal para radicar una queja y, por supuesto, una conducta prohibida que la declara la ley. Una de las cuestiones importantes que tiene esta ley es que declara en incisos cuáles son las prácticas que se consideran abusivas y violatorias del trato digno al consumidor, como por ejemplo no tener sanitarios, no tener asientos. Le da prioridad a esta ley, por ejemplo, a personas mayores de 70 años, mujeres con hijos en brazos, o personas, no mujeres, perdón, personas con hijos en brazos, y obviamente personas embarazadas, discapacitados, no tienen que hacer ninguna fila. No tienen que esperar nada. Tienen atención prioritaria y si no se la brindan cuando está, muchas veces me ha tocado personalmente en bancos a personas con niños, tener que decirle al guardia, por favor, hágala atender a la señora que tiene derecho y no puede esperar. Y bueno, el banco cumplía, pero no es necesario que uno lo pida. El banco que cumple con la ley debería tener instruido el personal a los fines de que cuando existe una persona mayor, con menores en brazos o embarazada o lo que sea, se le dé una atención prioritaria, que eso sería cumplir con la ley, ¿no? Me acuerdo un caso similar respecto a los supermercados en cuanto a la habilitación de cajas, ¿no? Porque había, por ejemplo, que en horario pico había solamente dos cajas abiertas, ¿no es cierto? Sí. A veces una. A veces uno va a las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde, 3, y la verdad que hay una sola caja y una fila larga, y todas las otras cajas están totalmente vacías. Eso es, por supuesto, es un trato indigno a todas las personas que están en esa caja, porque al existir tantas, queda en evidencia que lo que quieren es reducir el costo de personal, pero a costa de esta vejación. Para ser concretos, la ley prohíbe en este caso estarían incumpliendo el deber de vejar, el de no vejar al consumidor, prevista por la ley. Así que esta norma es importante porque hay un sinnúmero de situaciones que caen atrapadas por esta ley. Por ejemplo, si uno tiene que hacer una fila afuera de un banco. Sí, pensemos en un jubilado, ¿no? Pensemos en un jubilado de San Luis y Florida. De las 6 de la mañana. No nos olvidemos que hay gente de 5 de la mañana, tener que hacer fila porque si no... Bueno, esas cosas, la verdad que gracias a Dios no pasó nunca nada grave, pero sí es un trato indigno al que tiene derecho, ¿no? Y garantizado sus derechos en la Constitución. Y esto es muy importante cuando el tema de la educación, ¿no? De saber y animarse a pedir el libro de quejas, sobre todo yo creo en una sociedad como la salteña, que por ahí somos ciudadanos más tranquilos, más apacibles,
que por ahí no buscan la pelea, ¿no? Por ahí uno tiene Más- una idea más de resignados, ¿no? Sí. O resignados. O resignado el salteño Sí, también. es una gran realidad. Lo que usted dice, doctor, es muy cierto. Yo lo he notado mucho, por ejemplo, que ya no se usa, obviamente, con el vuel del redondeo. Claro, el sí, redondeo sí. de los 5 centavos. Sí. La gente no lo pedía nunca, por vergüenza, lógicamente, por la escasez Sí, del va a monto. decir que- Pero no era el monto, era la práctica. Sí, ¿no? claro. La No, mala- aparte, la mala aparte práctica. sumamos los centavitos por No, miles, era por miles de... tremendos, las es- recaudaciones eran tremendas, pero bueno, no hay que resignar derechos. Y hablando de temas de educación, lógicamente, la educación es una obligación del Estado en todos sus niveles, tanto nacional, provincial y municipal. La Ley de Defensa del Consumidor en el año 93 ya le impuso esa obligación a todo el estamento estatal. En el artículo 60, en el año 94 la Constitución Nacional incorpora en el artículo 42 los derechos de los consumidores, con lo cual le da jerarquía constitucional. Pero la ley provincial prevé la obligación del Estado de promover la educación, ¿verdad? También lo prevé, y la ley de la Secretaría también. Sí. Pero aprovecho para informar también que desde el área del equipo de gente con lo que yo trabajo permanentemente, hemos presentado un proyecto al gobierno de la provincia, en particular a la ministra de Educación actual, Berrueso, en donde le hemos propuesto al gobierno de la provincia de incorporar los contenidos en cumplimiento del deber de fomentar los derechos de educación, del consumo. Hemos propuesto que haya difusión de contenidos en el nivel inicial, digamos, de los niños de hasta 7º grado, que viene a ser todo el nivel inicial primario, Fundamental, ¿no? el nivel inicial y primario, que La son formación. donde se incorporan, ¿no? Los conocimientos de estos derechos, y hay que dejarlos que solitos ellos Y ejerzan. son los principales difusores, ¿no? De este Así tema. es, van a la casa, Llegan a la casa y dicen, mira papá, sí, y así como te dicen no cruces el Sí. rojo, O te no dicen- fumes. exactamente. Sí, Totalmente. el tema de la Se salud, da el grifo de agua. Sí, exactamente. Son los únicos, me animo a decir en términos de sociológicos, que son los únicos agentes de cambio en Exacto, nuestra me gustó sociedad. eso, me gustó No esa hay, palabra. Sí, no sí. hay otros agentes de cambio que no sean los niños. Sí. Y ellos son el centro de este proyecto. Sí. Esperamos que, Vamos por a- supuesto que se abre en la legislatura un proyecto que autorice incorporar estos contenidos Claro. por la ley de educación de la provincia, que cada provincia lo tiene. Y si es así y hay un acompañamiento, estaríamos de acá a un tiempo, 2 o 3 años, educando a nuestros niños, tanto en las escuelas privadas como en las escuelas públicas, sobre todo, difundiendo los derechos de todos los consumidores a los niños, lo cual va a importar sin duda alguna, hablando con sociólogos que nos han acompañado en este proyecto, que nosotros podemos tener un mercado de bienes y servicios ejecutando este proyecto de ley y educando a consumidores. En un plazo de no más allá de entre 10 y 15 años vamos a tener un mercado de bienes y servicios muy distinto al actual, en donde los consumidores van a ser otros, ¿no? Yo tengo la última pregunta, Gonzalo, se acaba el tiempo desgraciadamente, que tiene que ver con un video viral, ¿no es cierto?, que se hizo viral este mes, que tiene que ver con una persona en Buenos Aires que tenía un servicio de TV por cable y que no le daban la baja. Él pedía la baja y no le daban la baja del servicio por vía telefónica. Sí. Y en el video se ve que él entra, ¿no es cierto?, a la empresa con el aparato, el famoso aparato, ¿no? Sí. Y lo tira al piso, Sí, sí. hace un malambo, ¿no?, sobre el aparato en medio, diciendo que por favor basta, porque él había perdido su trabajo y le siguen descontando, le siguen debitando, y no quieren dejar de brindar el servicio. Un incumplimiento de vieja data. Para ser concretos, la baja es un derecho del consumidor y una obligación de darle curso de toda empresa que le reciba, quien no puede condicionar a nada. No te Aunque puede- haya deuda, No puede decir usted me debe 300 por pesos y eso, pague la factura. las empresas hacen eso, Sí. pague primero y después vuelva. No. El caso eso- Pagaretti tenía que ver con eso, ¿no? ¿Cómo? El que llevaste a la justicia, el caso Pagaretti. Sí, digo yo, porque obvio, un claro, case. sí, sin duda. Sí, sí. Ellos nunca quisieron dejar Darte de baja. activa la cuenta, Sí. dejaron activa una cuenta, por lo general hacen eso. No pueden condicionar la baja de un servicio al cumplimiento de una obligación que uno siempre la va a cumplir. Imagínate, uno viene pagando el teléfono hace muchísimo tiempo, o este señor, en el ejemplo, siempre encuentran trabas para pedir. La empresa persigue que siga activa Claro. la cuenta para seguir cobrando. Consejo sano, y que la tecnología no nos ayuda, por escrito. En duplicado se presenta, sello, y la copia se la guarda, por un principio de conservación probatoria del pedido de baja. Si nosotros nos dan un número,
El número no es prueba de nada, de nada, de nada. Nosotros tenemos que tener la prueba que nos reciben el reclamo. De esa manera no solamente probamos la fecha, sino el contenido del reclamo. Con el número muchas veces no quieren recibir sabemos claro. qué es lo que pusieron en el reclamo. Muchas veces no quieren recibir ni la nota. Sí, personal hace eso, ¿no? Imaginémonos una empresa de telecomunicaciones, una de las más grandes del mundo. Que te dice vaya al teléfono y haga el reclamo. Claro, el otro día una amiga me dice, ¿cómo hago para dar de baja un servicio? Dice, una nota y pedí de baja. Y la llevó la nota y le dijeron que vaya a la casilla 3000 de 5000 a la ciudad de Córdoba, claro, envío postal por correo argentino. Una locura. Yo le pondría una multa de 5 millones por pícaro. Claro. Sí, bueno, se nos acaba el monto ese monto y esa multa. Y estarían todos contentos, sí, ¿o no? Sí, y sería la justicia de un agente de campo, por ¿no? fin. Sí. En una buena toda, hablando sociológicamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Bueno, hacemos una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Ya vamos con más cuarto intermedio, que es por la señal de Somos Salta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, y acá en este programa la historia tiene un lugar, ¿no? Porque así la historia es maestro de la vida, decía Cicerón. Muy bien, está poeta Gonzalo, pero parece muy bien porque se acerca el 9 de julio y desde el principio de año que Gonzalo, confesamos acá en la cocina del programa, que quería armar una mesa especial representado por los que nosotros consideramos los tres padres de la patria, puede ser, ¿no? De cierta manera. Entonces queríamos invitar a Manuel Belgrano, a Güemes, a Martín Miguel de Güemes y a José Francisco de San Martín. Estamos invitados a sus representantes acá en Salta, podemos decirlo. De alguna manera está con nosotros el presidente del Instituto Belgraniano. Muchas gracias, Jorge Amado Scaf. Gracias, Gonzalo, gracias, Roque, como siempre. Estamos en contacto y ustedes siempre abiertos a todo lo que es la historia. Así es. Gregorio Carlos Figueroa va a representar a Martín Miguel de Güemes. Usted preside el Instituto Güemesiano. La Academia Güemesiana. La Academia Güemesiana. Desde diciembre del año pasado. Sí. Así que muchas gracias, Gori. No, gracias a ustedes por invitarme. Y está con nosotros también el presidente de la Asociación Salteña Salmartiniana, el doctor Sebastián Pérez Pisoni. ¿Cómo está, señor? También otro amigo de la casa, ¿no? Así que rodeado de amigos. Todos amigos de la casa. Todos amigos de la casa, por suerte. Acá por el programa ya. Pero bueno, para hablar un poquito, como bien decía Gonzalo, de este 9 de julio que se avecina. Así es. Y bueno, ¿y cómo veían, cuál es la visión de los próceres que representan en esta mesa cada uno de ustedes a la independencia, digamos? Manuel Belgrano, ¿cuál era su visión sobre bueno, el 9 de julio? julio? Yo creo que ese es un punto clave de la independencia. Muchos lo conocen a Belgrano por la creación de la bandera, porque fue el primer gran economista de la patria, por educador, por periodista, un hombre políglota que tomó las armas, dejando su profesión de abogado, que era un abogado exitosísimo, con el estudio jurídico más importante del Plata, pero no se profundiza mucho en el constitucionalismo de Belgrano y el empuje, la fuerza tremenda que puso para, junto con San Martín y Güemes, por supuesto, entre otros patriotas, para que se llegue a la soñada independencia. No en vano, recordemos cómo se llamaban las baterías a las orillas del río Paraná, en Rosario, cuando se crea la bandera. Libertad e independencia. Estaba hablando del año 1812. Claro, sí. Y mucho antes también ya tenía sus ideas Belgrano, ¿no? Porque se crea la bandera un 27 de febrero de 1812, como decíamos, a las 6 de la tarde se enarbola a las orillas del río Paraná en Rosario, pero son ideas primigenias de Belgrano. Claro, o sea, la máscara de Fernando VII para Belgrano no iba. No. Y ya al corredactar con Moreno el plan de acción, estamos hablando prolegómenos y el discurso mismo de la Revolución de Mayo, ya se hablaba, no tan directamente, pero ya se soñaba y se hablaba con lograr cuanto antes una independencia.
Si bien antes había toda una teoría de que, bueno, vuelve al pueblo, al poder que era el monarca, etc., pero ya queríamos ansiábamos una libertad, una independencia. La creación de la bandera, enarbolarla y decir, tener algo propio, un símbolo que nos identifique, también va de consumo con esa idea, ¿no? Claro. En el caso de Güemes, Ori. Bueno, las vísperas de la declaración de independencia era un momento de gran incertidumbre, donde además, no solamente frente a las fuerzas realistas, sino también dentro de las fuerzas patriotas. Se sabe que poco tiempo antes, en marzo del año 16, el enfrentamiento entre el general Güemes y Rondó, que Rondó era no solamente el jefe del Ejército del Norte, o el Ejército Auxiliar, sino también era el director supremo, que estaba destinado aquí. Muchos dicen que el acuerdo finalmente que se firmó en Cerrillo, el Pacto de los Cerrillos, que se cumplió los 200 años hace poco, permitió el Congreso de Tucumán. Y otros dicen que fue, digamos, la convocatoria del Congreso de Tucumán lo que forzó a estos dos jefes a conciliarse. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Escán, me parece muy importante, porque se olvida que el Congreso de Tucumán era un Congreso constituyente, que luego que se trasladó, digamos, a Buenos Aires, finalmente terminó, digamos, sancionando la Constitución de 1819, que Güemes firmó, hizo jurar en Salta y pidió ejemplares de la Constitución al gobierno central, que era una Constitución, como dicen los historiadores, muy unitaria, y que después despertó la reacción de los caudillos. Entonces, lo que se olvida es que desde 1810 había una tarea pendiente, que era garantizar la independencia, o sea, la autonomía respecto al Reino de España, pero suplantarla, digamos, por un orden institucional nuevo, que había que construirlo en base a reglas de juego, que es la Constitución. Claro. Eso demoró muchísimo tiempo porque fracasaron una serie de intentos constitucionales de Congreso, el de 1819 es uno de los más importantes, pero también, digamos, recién se llegó a un previo acuerdo en 1853 con la Constitución y la incorporación en 1860 del Estado de Buenos Aires, que se había, digamos, separado del resto de la Confederación Argentina. O sea, lo importante es ver que detrás del ruido de las armas y del esfuerzo y de la sangre y los recursos que costó la guerra de la independencia, había no solamente ideales, digamos, abstractos, sino una clara idea de que había que constituir un país desde prácticamente un cuaderno en blanco, construyendo las instituciones, dotándolas de leyes y organizando el país en base a valores que estaban contenidos en esa Constitución. Por eso a veces se olvida. Yo terminaré esta parte diciendo que hay mucho recelo a veces, decir, los hombres de Mayo, al estilo del siglo XIX, eran liberales. Y Belgrano era un liberal, ¿no es cierto?, que no tenía problemas de traducir a autores economistas, como lo fue San Martín y la mayoría de los hombres de Mayo. Y hay dos cosas. Uno, que tenían en claro que había que garantizar la independencia. Y como dijo Alberdi muchos años después, digamos, también en el caso de Belgrano, cuando él hablaba él se oponía a las corporaciones, digamos, que impedían la libertad de trabajo, también de la libertad de los individuos, de los ciudadanos que fueron después, que habitaban dentro de este suelo. O sea, la tarea de la independencia iba unida a la tarea de la organización institucional y la libertad de la patria iba unida después a la libertad de los individuos que vivíamos dentro de la patria. Importante. Bueno, Sí. Sebastián. el tema respecto a San Martín, ¿no? Tan particular también. Sí, porque acá habría que distinguir una cuestión de hecho y de derecho en San Martín. El hecho era cruzar los Andes y el derecho necesitaba el marco legal para que ese ejército sea considerado no un ejército de insurrecto, no un ejército de insubordinado, sino el ejército de una nación independiente, soberana, que le iba a dar la libertad o ayudar a conquistar la libertad a otras naciones, como sería el caso de Chile y es como Perú. el ejército de un pueblo libre, digamos. Exactamente. Por eso él, en la carta que más en un rato la podemos leer, es cortita, Sí, si querés, habla a Godoy Cruz, que era el diputado por Cuyo. San Martín justamente apura, ¿no?, la declaración de la independencia, pide que se apure para que no se lo vean como revolucionarios de una nación insurrecta, sino ya una nación soberana que iba a emprender una campaña
para dar la libertad. Ese era el marco legal que él necesitaba. Claro. ¿Podemos recordar la carta? ¿La tenés a mano? Sí, acá está, donde le dice a... ¿Y qué contexto le escribe, digamos? Esta se le escribe el 12 de abril de 1816, sí. Es decir, 3 meses antes de la declaración de la independencia. Y acá dice lo que dijo usted, dice: más que 1000 victorias he celebrado las 1000 veces feliz unión de Güemes con Rondó. Así es que la demostración en esta ciudad sobre tan feliz incidente se ha celebrado con una salva de 20 cañonazos, iluminación, repique de campana y otras 1000 cosas. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener pabellón, cocarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más para decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Esté usted seguro que nadie nos auxiliará en tal situación. Y por otra parte, el sistema ganaría un 50% con tal paso. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Veamos claro, mi amigo, si no se hace el Congreso, es nulo en todas sus partes, porque reasumiendo la soberanía, es una usurpación que se hace al que se cree verdadera, es decir, a Fernandito. ¿Será ahí? Bueno, clarísimo. Hay un detalle que complementa, que tanto San Martín como Belgrano, San Martín fue gobernador intendente de Cuyo, y en la acción de gobierno, digamos, y tanto como gobernante como jefe militar, y Belgrano también, y en esto, digamos, Güemes acompañó con otro ritmo, el tema de que ellos tenían en claro que no había posibilidad de triunfo en el campo de las armas si no había, digamos, disciplina dentro de las fuerzas, tanto regulares como de las fuerzas irregulares. Entonces San Martín y Belgrano no contraponían, digamos, la independencia y la construcción de la patria con el acompañamiento de un nuevo orden legal, ¿no es cierto? Porque muchas veces se dice, bueno, lo que pasa es que el desorden se justifica por la guerra. Por supuesto que había, pero ese desorden que comenzó cuando venían las primeras fuerzas auxiliares de Buenos Aires, la indisciplina, la deserción, digamos, Belgrano era una persona muy estricta en cuanto a la disciplina y a los valores. Severo, ¿no? San Martín hizo una administración ejemplar dentro, digamos, como gobernador de Cuyo, y es parte de lo que dice. Sí, había que legitimar la causa y no contraponer el desorden al orden del absolutismo que se quería, digamos, dejar de atrás. Sí. Y ella parece, perdón, ¿no? Pero quiero tener una pregunta que tiene que ver en la relación entre, puntualmente, San Martín como intermediario, en la relación, si fue así o no, entre Güemes y Belgrano, ¿no? Que no fue una buena relación. Me parece que esa pregunta la tenemos que dejar para el próximo bloque, Roque. Hacemos la pausa, ya volvemos con el último bloque. ¿Sí? ¿Le parece? Que sé por la señal de Somos Alta, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Seguimos aquí en Cuarto Intermedio, Roque. Qué lindo bloque, ¿no? Sí, es el último bloque se nos viene. Sí. Y habíamos dejado la pregunta antes de la pausa vinculada a la relación entre Belgrano y Güemes, Jorge. Sí, yo creo que, a ver, yo decía fuera de cámara recién con Gori cuando hablábamos, uno tiene una parte importante de la biblioteca para ver las desavenencias, las circunstancias, el momento, los enfrentamientos. Y tenemos la gran mayoría de la parte de la biblioteca que son los encuentros, los factores comunes, ese común denominador de patria que lo llevó a los próceres, a nuestros padres de la patria para legar lo que tenemos hoy. En realidad,
Yo creo que hay dos factores que son, ¿cómo podemos decir? Extraformales, que son de lo consuetudinario, de la vivencia común, que también afectaban mucho la relación. Había intereses también. Belgrano, como recién decíamos, de común acuerdo los tres historiadores, era un hombre muy rígido, de una moral muy dura, muy rígida, lo cual aplicaba para la tropa, etc. A lo mejor había una diferencia de criterios, no una diferencia de espíritu de lucha, una diferencia de cómo se veía la patria o lo que queríamos para la patria. Y se pueden citar 1000 ejemplos sobre el particular, porque también no olvidemos que no solo con Güemes, también estuvo el tema de Belgrano con Dorrego, cuando lo sancionó, el episodio de Santiago del Estero, el mismo éxodo jujeño. Si leemos el bando del éxodo jujeño es terrible, es decir, serán pasados por las armas inmediatamente aquellos que se niegan a acatar la orden. ¿Y se pasaron por las armas a...? Yo, ¿sí? Por lo que he buscado, no encontré. Yo creo que fue en su gran mayoría un acompañamiento popular, ¿no es cierto? Fue uno de los éxodos más importantes de la historia mundial, en ese sentido como exitoso, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema, yo creo que Gori dio una tecla. Al principio, dijo él, con el tema de la relación Belgrano-Güemes. ¿Por qué? Porque enseguida se dieron cuenta que los unía, ¿no es cierto? Es más, Belgrano con una grandeza realmente palmaria, luego de pasado el episodio con Güemes, que sancionado, etcétera, que no participa en la batalla de Salta, reconoce y lo escribe. Lo reconoce y lo escribe en el sentido de que dice, habiéndome dejado influir por el señor santiagueño, que era el primer lugar el que acusaba, y después por los comentarios, dice, yo he tomado una determinación con el general Güemes, que tengo el pleno convencimiento personal de que es una persona cabal y que representa el mismo espíritu que lo hacemos nosotros. Entonces, yo creo que si uno se queda con una fotografía y no con la película, puede ser muchas veces injusto. Y si me permite, quiero agregar algo. Recién Gori decía una cosa fundamental en el sentido de patria, de lograr la libertad, la independencia y cómo se quería esa coherencia en ese íter, en ese camino, lo cual también el amigo Pisoni hacía hincapié. Belgrano escribe, entre otras cosas, dice, hablé apasionadamente, lloré, nos abrazamos, nos emocionamos. Ese era el espíritu de Belgrano, de San Martín, de Güemes, digamos, concerniente a la independencia en 1816. Y algún día tenemos que hacer un programa de todo el camino, todos los dolores, las angustias, las alegrías, los triunfos, las derrotas, las desavenencias también. Los frentes internos que los frentes internos terribles, no nos podemos olvidar de un montón de cosas, hasta llegar al grito de independencia. Sí, todo un proceso. Una de las cosas que quedó, lo que decía Gori Caro Figueroa, ¿no? De que el Congreso de Tucumán fue un congreso constituyente. Pero San Martín, Güemes y Belgrano tenían distintas visiones de cómo debía ser la forma de gobierno, de quién no gobernaba. San Martín tenía una unidad monárquica, si no me equivoco. Belgrano hablaba de un descendiente de Tupac Amaru que viniese a... A ver, a mí me parece que estas tres personalidades se complementaron. Y ahí es el punto donde finalmente el plan, ¿no es cierto?, sanmartiniano pudo completarse con alguna, digamos, tarea pendiente. San Martín había estudiado la carrera de las armas desde muy joven, que el padre español, el padre de Güemes también era español, funcionario de la corona, el padre de Belgrano era de origen italiano. Tanto San Martín como Belgrano tuvieron estudios, uno de Derecho y de Economía, en Europa, y San Martín participó en la Guerra de los Pirineos, fue oficial del ejército real, mientras que Güemes, digamos, venía de otra región muy distinta, y yo creo que ahí hubo una complementación. Los primeros jefes militares que vinieron al norte y al Alto Perú no conocían. Esto era realmente 1.600, 2.000 y pico de kilómetros del puerto de Buenos Aires, era un factor no solamente de dificultad de comunicación, sino también del conocimiento de la geografía y del elemento humano que había aquí. Finalmente yo creo que hubo esa complementación. San Martín vio en Güemes una persona que no solamente tenía un gran conocimiento del terreno y de las naturalezas de los habitantes de este suelo,
sino también que tenía una concepción, digamos, concepciones tácticas y respuestas tácticas muy rápidas que era capaz de integrar dentro de una estrategia más general. Belgrano cumplió un papel muy importante y si bien, digamos, él se estableció finalmente en el año 17, cuando se produce la invasión de la Serna, Belgrano está en Tucumán, pero no está para nada inactivo. Tucumán es un centro muy importante. Yo en este mes se publicó un artículo extenso que hice para la revista Todo Histeria sobre la desmembración de la intendencia, no es el tema. Y finalmente, todas estas tres personas, cada uno cumpliendo su papel, digamos, se logró este resultado para lograr la independencia. Ahora, lo que me pregunta brevemente es que Belgrano tenía una idea más amplia en el sentido, digamos, de la dimensión política, porque él había tenido estudios y vivencias en España. Entonces, hay que recordar que la princesa Carlota Joaquina, hermana del rey cautivo Fernando VII, con su marido se habían trasladado al Brasil, la corte portuguesa se había trasladado al Brasil. Entonces, Belgrano, en un momento determinado, bueno, el gobierno central le encomienda que Belgrano, como se decía en ese momento, era partidario o veía como uno de los caminos posibles, digamos, que la princesa Carlota Joaquina asumiera la autoridad vacante aquí. Se hizo la propuesta incluso, sí. ¿no? Se Entonces, avanzó en ese sentido. El tema, digamos, de la fórmula monárquica, ahora parece muy extraño, pero claro, era de un enorme realismo, sí. porque cuando se restaura, y antes también, cuando es restaurado Fernando VII en el trono, todos los países europeos, más Rusia, digamos, se produce este proceso dentro de una ola de retorno del absolutismo agravado. Y entonces ahí es cuando el rey restaurado deroga la constitución liberal de Cádiz, ordena, digamos, el envío de una de las fuerzas más poderosas para sofocar la rebelión aquí en el Río de la Plata. Entonces hay que entender que la fórmula de Belgrano era para detener, claro, o para temperar, ¿no es cierto?, la presión de los países europeos, absolutistas y monárquicos, decir, mire señores, nosotros vamos a establecer una monarquía, no porque estaba el recuerdo, digamos, muy sangriento de la Revolución Francesa, no vamos a establecer una república jacobina, sí, sino vamos a hacer un orden monárquico constitucional, ¿no es cierto?, primero con la princesa Carlota Joaquina y después, digamos, con un monarca inca, claro, descendiente del Inca. Como dijo despectivamente Tomás de Anchorena, un representante de la casta de los chocolates. Bueno, ¿qué decía San Martín al respecto, digamos? Y San Martín también tuvo idea monárquica, ¿no? En el Perú las tuvo, pero hay una carta que él escribe a Tomás Guido en el exilio, muchos años después, donde dice: yo soy republicano y nadie lo es más que yo, pero me di cuenta que ese género de gobierno no era conveniente para la América que recién se emancipaba, porque no solo atemperar los países europeos, sino también evitar la anarquía que venía después de la revolución. Y él era partidario de gobiernos fuertes y vigorosos, y si no, él mismo lo dice, ¿no?, cuando se despide el Perú. Muchos años después, el propio Alberdi, que nadie puede discutir el republicanismo de Alberdi. Claro, pero la idea era, digamos, evitar la disgregación. Eso, evitar la anarquía. Hay una cosa muy importante, perdón. Yo creo que hay dos términos que son importantísimos acá: la institución de algo y la restitución. Los padres de la patria consiguieron institucionalizar mucho, pero también restituir. Fíjense que me acordaba recién de Belgrano, cuando se dirigía al Paraguay y escribió el reglamento a los pueblos de las misiones, el que dice: vengo aquí a restituir los derechos de libertad, de propiedad y de seguridad. Le hablaba a la gente que era totalmente desprovista de todo, las carencias era lo que mandaba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mucho se instituyó, y eso Gori un poco lo decía recién y también Pisoni, pero también se restituyó. ¿Por qué se restituyó? Porque al ser profundamente humanistas y tener una visión global de la cosa, ellos querían que todo ser humano que habite este bendito suelo tenga los mismos derechos, los mismos beneficios, todos. Entonces yo creo que eso también fue la base. Y como bien decían los amigos, cuando se elige o se habla circunstancialmente de algo monárquico, después del 15 en Europa resurgió la monarquía absolutista con una fiereza, con una furia, y si lo sabrá de eso Belgrano, que anduvo por allí tratando el pobre comisionado para ver qué podía hacer.
Entonces, yo creo que, en síntesis, para no abundar demasiado sobre esto, había ese sentido espiritual común, ese común denominador entre los tres grandes padres de la patria, de quererla libre, de quererla independiente y de quererla fuerte. Pero tenemos que cerrar, lamentablemente, 30 segundos a cada uno. Sebastián San Martín, ¿qué pensaba de Belgrano? Lo calificó como lo más grande, ¿no?, que produjo la América del Sur. Dice, no tendrá conocimiento en cuanto a Bonaparte o a Moreau en milicia, en el ejército, dice, pero es lo más puro que produjo la América del Sur. Y con respecto a Güemes, lo tuvo en altísima estima, al punto que después de la batalla de Maipú, a la única persona que le escribe de puño y letra completamente es a Güemes, porque el resto escribían los secretarios y él firmaba simplemente. Pero la única persona que le escribe comunicándole el triunfo de Maipú completo de puño y letra es a Güemes. Belgrano, ¿qué opinaba de Güemes y de San Martín? De San Martín, fíjense ustedes, hay varias documentación epistolaria, yo creo que es riquísima, y fíjense que emocionan los términos. Qué alegría, mi hermano y amigo, venga usted a enseñarme eso de las armas. Es decir, Belgrano era un abogado, sí, que llegó a ser militar por obligación de la hora, pero veía a San Martín realmente como su profesor, como su tutor en esta materia, ¿no? Muy galantemente le contesta a San Martín diciéndole lo que acaba de decir Pisoni, pero quiero decir que había una simbiosis de pensamiento, sí, tremenda. Y fíjense ustedes... Con respecto a Güemes, porque es breve, lamentablemente... No, simplemente quiero decir, después, sí, del abrazo de Yatasto, sí, no se ven más, y sin embargo la amistad se fortalece. Pero con respecto a Güemes, al principio hay un desencuentro de orden, precisamente de orden, de lo, sí, formal. De disciplina. Pero, exacto, pero después una consumión, una comunión de esfuerzos, de sinergia y de espíritu de patria que realmente es fabuloso. Gori, muy brevemente, sí, Güemes sobre San Martín y sobre Belgrano. Bueno, con el general Belgrano tuvieron, después de aquel episodio, una relación más que militar y política, sino una relación afectuosa y de amistad, como ha dicho Scaff, muy fuerte. Y con el general San Martín, como dijo aquí el presidente del Instituto Sanmartiniano, también hubo... San Martín captó de una manera muy rápida, porque era un hombre muy inteligente, muy intuitivo, que Güemes era algo más que una pieza dentro del dispositivo. Güemes tenía una gran intuición y supo, digamos, manejarse, insertarse dentro del plan sanmartiniano de una manera muy correcta. Pero quería agregar algo, se me va a escapar en este momento, que el reconocimiento, digamos, de San Martín y de Belgrano respecto de Güemes está en la documentación, está en la historia, y como reiterar de que hubo una complementación, hubo una comunicación con todas las limitaciones de la época muy intensa, y finalmente dos personas cercanas geográficamente, como era el general Belgrano, que es maltratado al final de sus días, tiene que, digamos, irse enfermo a Buenos Aires y muere. Güemes le cede su médico, el doctor Redhart, y pocos meses después muere en una emboscada del general Güemes. El drama de estos hombres, San Martín tiene, digamos, que emigrar poco de tiempo después a Europa. Entonces, este es el origen de la patria, como en el origen de la patria está el fusilamiento de Liniers, el destierro de Cornelio Saavedra. Y, yo creo humildemente que sin alguno de los tres no se hubiera logrado todo lo que se logró. Con eso dice que era el trípode sobre el cual claro, así es, efectivamente. Bueno, tenemos que al final. Bueno, este 9 de julio pongamos toda la bandera, que la ciudad de Salta esté llena de celeste y blanco en las casas. Así es. Bueno, Gonzalo, agradecer el excelente catering de Kira Catering. Muchísimas gracias, como también a los amigos de la Hostería de la Caldera. Ya saben, buen fin de semana. Vaya hasta la Caldera, está la Hostería, en una excelente locación. Y si es abogado, tiene un descuento importante. Así es. Hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.